sistema que estamos manejando actualmente en gran parte del país es bueno y nos está dando resultados positivos, todavía vemos que nos falta a todos, a fiscales, a abogados de la defensa, a los mismos jueces, manejo de lo que es la litigación oral. Tenemos todavía inconvenientes porque como que mucho tiempo hemos estado acostumbrados a otra dinámica, ¿no? A la dinámica de la escrituralidad, a presentar los requerimientos, a los requerimientos escritos ante el juez, y obviamos esta parte de lo que es la comunicación oral, la comunicación verbal. Como que todavía nos falta que afiancemos este tema. Entonces yo creo que este es uno de los puntos y uno de los retos que ustedes deben de asumir desde ahora, porque este sistema no requiere de actores, o sea, nosotros no tenemos por qué ser actores, ni tampoco tenemos que ser perfectos oradores, pero sabemos o debemos de saber llegar al juez. Debemos de tener argumentos jurídicos, debemos de tener argumentos de credibilidad, que es un tema muy importante y que los jueces toman en consideración. Si va a una audiencia un determinado fiscal, dentro del distrito judicial los magistrados se conocen, ¿no? Saben quién es quién. Entonces, si va a ir a una audiencia un determinado magistrado, un determinado fiscal o un abogado también, el juez va a decir, yo sé quién es este fiscal, yo lo conozco, yo sé cuál es su trayectoria, sé cuál es su credibilidad. Entonces, el argumento que va a dar, quiera que no, va a tener un complemento extra, porque va a saber de parte de quién le está viniendo un requerimiento. Pero además de ello, como digo, es importante que nosotros sepamos cómo llegar al juzgador. Debemos tener y adoptar posiciones, debemos de tomar conocimiento previo antes de ir a una audiencia, no debemos ir a improvisar, porque se nota cuando uno está improvisando algo. Y eso hace que el juez piense, esta persona que está trayéndome este caso no lo conoce, entonces no le conoce, no le interesará, entonces como que no le presta mucha atención. Entonces es importante que nosotros veamos este tema. Y dentro de ello también debemos de tener manejo de lo que son los interrogatorios y los contrainterrogatorios, porque también vemos que fallamos mucho, sobre todo en los contrainterrogatorios que son más complicados de realizar. Acostumbrados a realizar preguntas reiterativas, preguntas repetitivas, que lo único que hacen en algunos casos es afianzar un argumento contrario a lo que nosotros estamos trayendo al juez. Para eso debemos manejar entonces las técnicas de lo que es la litigación oral. A modo de introducción es lo que yo les estoy comentando ahorita, de que con este sistema hay un cambio radical y hay una erradicación de valores arraigados a las formas del enjuiciamiento inquisitivo, ¿no? Se desarraiga totalmente lo que es la escrituralidad, y con este sistema se busca solamente la oralidad y que todo debe ser resuelto en audiencias que son públicas, a las cuales, como dijo la doctora, cualquier persona tiene acceso, la prensa tiene acceso, y por tanto nosotros debemos de comportarnos y actuar a la altura de las obligaciones que el Ministerio Público nos ha impuesto. Debemos transformar nuestros paradigmas, ¿no? Cambiar de un sistema a la modernidad, al sistema de la oralidad, y debemos de tener la capacidad de persuasión, que está ligada, como he mencionado, a la credibilidad de la persona y a su facilidad para comunicarse. En Trujillo, por ejemplo, hay un abogado que es reconocido, que es un buen abogado, que tiene buenos casos, pero que tiene una muletilla en las audiencias, ¿no? O sea, cuando hace sus interrogatorios, por ejemplo, pregunta algo al testigo, cuando el testigo termina de contestar, le dice, perfecto. Otra pregunta termina, perfecto. Y yo la vez que lo vi, sí, como que te choca eso, de que una persona que se le vea, que se le conoce, que es preparado, que es joven, ¿no? Y que tiene muy buenos casos, tenga esa muletilla, porque es feo, se escucha feo, ¿no? Entonces tenemos que aprender también a usar los términos adecuados, ¿no? ¿Qué cosa es el interrogatorio? El interrogatorio es la manera como la prueba testimonial se presenta y se practica ante el juez. Así de sencilla, es la manera como el testigo, como el perito va a ser interrogado en el juicio y de qué manera lo estamos presentando ante el juez. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio? El objetivo del interrogatorio es lograr que el testigo presente al juzgador todos los hechos que a él le constan, todos los hechos que él conoce
y todos los hechos de la manera que él los ha podido percibir. Por eso se dice que en el interrogatorio quien es el protagonista no es el abogado y no es el fiscal, sino es el testigo. El fiscal, cuando presenta un testigo de su caso, un testigo de cargo, tiene que hacer o debe hacer las preguntas pertinentes de la manera adecuada para que el testigo pueda traer esa información al juez y le pueda contar, lo pueda ilustrar de qué es lo que realmente ocurrió en un determinado hecho. Para esto es que el fiscal o el abogado deben tener las técnicas correctas para el interrogatorio. ¿Cuál es la función del interrogatorio? Es lograr convencer al juez de la posición que el fiscal o la posición de la defensa le está trayendo. Un interrogatorio tiene que ser planeado. Un interrogatorio no debe ser una cosa, como les digo, de improviso y yo no sé qué cosa pasará en el juicio, pero voy a ver qué cosa resulta. No. Cuando uno tiene un caso y es responsable con él, tiene que planearlo de manera adecuada. Tiene que planear sus interrogatorios, no para ir al juicio y leer las preguntas que hemos formulado. Si bien es cierto, es pertinente que nosotros lo hagamos en su oportunidad, eso lo hacemos para nosotros y tener una línea, una dirección en lo que vamos a seguir durante la audiencia. Pero sí es necesario planificarlo para no ir y después no saber cuál es el orden en el que yo debo hacer mis preguntas, qué preguntas son las primeras, cuáles son las que debo centrarme más y cuáles son las finales y van a ser las definitivas para que el juez pueda valorarlo, ¿no? Entonces debemos de ver por eso que tenemos que planear nuestro interrogatorio para ver cuáles son los elementos que tal o cual testigo en el primer punto nos aporta la teoría del caso. Si yo tengo, por ejemplo, un caso de tenencia de arma de fuego, tengo un acta de incautación, tengo un policía que es el que ha intervenido en ese hecho, entonces yo tengo que saber qué es lo que le voy a preguntar a ese policía desde antes, ¿no? Tengo que ver qué cosa es lo que quiero sacar de ese policía, que nos cuente de qué manera lo intervino el investigado y qué cosa le encontró, en dónde le encontró, cómo lo encontró. Entonces cada uno de los testigos van a aportar un determinado hecho a nuestra teoría del caso y eso lo tenemos que tener delimitado antes de ir a la audiencia. Debemos también saber las fortalezas y debilidades del testigo y de su testimonio. Como les he indicado, por ejemplo, si nosotros tenemos un testigo de que es una persona que cometió algún delito penal antes, pero es una persona que ha visto un hecho, debemos de saber qué fortalezas tiene en su testimonio y en su persona para poder nosotros adelantarnos a la otra parte y poder hacerlo saber al juez de una manera más sencilla, por decirlo así, que no pueda pasar, que no pueda significar que le dé una valoración muy grande, porque si por ejemplo nosotros nos olvidamos de poder, de preguntarle, por ejemplo en una audiencia, ¿no? Señor, ¿y usted cómo ha conocido este hecho? Y a la persona te pregunta, ¿y usted tiene algún interés en el resultado de esta audiencia? No. ¿Usted tiene antecedentes? Sí. ¿Y por qué tuvo? Yo tuve un proceso de drogas por consumo hace tiempo, pero yo ya no he tenido mayor oportunidad. Entonces él está dando la versión al juez de una manera tranquila, que diferente sería que si nosotros dejamos a que la otra parte le haga las preguntas de una manera más directa, más brusca, más tosca, y no permita que el testigo se explaye, porque en el contrainterrogatorio la idea es que el testigo responda con preguntas cortas de sí o no, nada más, ¿no? Entonces nosotros mismos somos los que debemos de traer las debilidades de nuestro caso, las debemos adelantar al juez. Pues no existen testigos perfectos, ¿no? O sea, no es el testigo que va a venir y te va a contar de la manera más clara un hecho. El fiscal debe saber de qué manera orienta durante la audiencia la declaración del testigo, en qué partes debe tener mayor detenimiento para poder sacar más información, qué partes las debe de pasar de una manera más rápida para lograr convencer al juez. La persona que usted refiere vio esta noche disparar al agraviado, ¿se encuentra en esta sala? El testigo dijo, sí se encuentra. ¿Usted lo puede señalar? Sí. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra vestido con tal ropa, y lo describió cómo se encontraba el testigo. Y las preguntas definitivas, ¿está seguro usted que era esa persona? Y el testigo responde, sí, porque yo lo conozco de antes de los hechos y sé que esa persona es quien disparó al agraviado. Ya no hacemos más preguntas porque ya logramos que el testigo cuente y comente de una manera convincente al juez de qué es lo que ocurrió, de la forma que ocurrió y quién participó en el hecho.
Hay algunas técnicas para hacer el interrogatorio. No perder el rumbo, o sea, nosotros tenemos que saber que el interrogatorio a un determinado testigo está orientado solamente a sacar tal información y no debemos irnos por los aires, ¿no? No tenemos por qué, solamente vamos al tema que nos interesa sacarle a ese testigo. Por ejemplo, si el testigo es el doctor, el perito, yo no le voy a preguntar al doctor si sabe de los hechos, porque él no tiene nada que ver con eso, solamente él centrará su declaración, su testimonio a lo que él ha evaluado, a la pericia que él ha emitido. Debemos también usar el lenguaje apropiado. Hay testigos, no debemos ser ampulosos en las preguntas, ¿no? Con palabras que son a veces muy rebuscadas. Debemos usar un lenguaje claro y sencillo. Hay que pensar que el interrogatorio es una especie de conversación entre el fiscal y el testigo. Entonces, no debemos complicarnos mucho la vida usando lenguajes o palabras técnicas que no las va a entender. Situación que se presenta de manera diferente cuando tenemos un testigo técnico, cuando tenemos, por ejemplo, un testigo perito, con el cual sí hay algunos términos que incluso previamente a la audiencia debemos de saber que vamos a utilizar y que tienen que explicarle al juez y a los jueces, ¿no? Cuando hacemos un interrogatorio es pertinente que tomemos apuntes de los puntos más importantes que estamos logrando sacar con tal o cual testigo, porque ello nos va a servir para posteriormente poder hacer nuestra teoría del alegato de cierre. Si es que podemos, también debemos utilizar un apoyo visual, porque es mucho más ilustrativo para el juez. En Trujillo, por ejemplo, acostumbrábamos a hacer, y en ese mismo caso les comento, porque siempre hay casos que a uno se le queda más grabado porque son casos más importantes o impactantes. En ese mismo caso se usó una pizarra, ¿no? Así grande. Entonces se le hizo a la agraviada, porque los testigos de reserva no lo podíamos hacer, sino era muy obvio que iban a saber dónde estaba cada testigo al momento de los hechos, y el acusado y sus familiares iban a saber que era un vecino de la zona. Pero con la señora, con la esposa, sí se hizo un cuadro para que nos pueda indicar dónde está ubicada su casa, de dónde es cuando ella también ve que el testigo le dispara, y hace unos dibujos que también permiten que el juez pueda tener un contacto más claro de lo que realmente ocurrió. Hay que utilizar el tiempo y un ritmo de interrogatorio adecuado. Los interrogatorios no deben ser cansadores, no deben de aburrir, o sea, por eso nosotros tenemos previamente que tener bien delimitado qué es lo que queremos que cada testigo aporte. Porque dicen que está comprobado que más de 15 minutos uno se aburre y ya nadie entiende, nadie quiere, todo el mundo como ahorita creo que quieren salir. Entonces hay que tener el ritmo y el tiempo adecuado. Y también saber usar el lenguaje verbal y no verbal. Este punto, lamentablemente, nosotros acá en el país no se puede utilizar mucho, porque como ustedes verán y han visto en esa audiencia que se les ha mostrado, las salas son muy reducidas. Entonces, al interrogatorio durante el juicio, a lo más que el fiscal o la defensa hace, al menos en Trujillo, es solamente ponerse de pie para exponer su teoría del caso o su alegato de apertura, y de igual forma también para hacer su alegato de cierre. No tenemos la oportunidad de acercarnos al testigo y poder estar con él y poder utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal que nos mencionan estas pautas, ¿no? Las formas del interrogatorio: tenemos 3 tipos de preguntas: las preguntas abiertas, las preguntas cerradas y las preguntas de seguimiento. Acá me está mencionando que ya debo terminar. El juez no interroga al testigo. Esto debe de ser así, ¿no? En casos muy excepcionales es que el juez pueda formular alguna pregunta para poder aclarar algún tema, pero la regla es que el juez no interroga a los testigos. Solamente lo hace quien lo ofrece y contrainterroga a la otra parte. El contrainterrogatorio solamente es esta parte, que corresponde a efectuarlo obviamente a la parte que lo ha ofrecido a un testigo, y es efectivamente una de las habilidades más difíciles de lograr. Como yo menciono, todavía nosotros en Trujillo tenemos problemas con esto porque hay mucha dificultad, no sabemos contrainterrogar, y requiere sí también conocer previamente cuáles son los puntos más débiles del testimonio o del testigo, para poder de esta forma atacarlo. Y atacarlo no significa de que nos vayamos contra el testigo de una manera tosca o grosera, como algunos abogados lo hacen, ¿no? O sea, piensan que contrainterrogar es atacar verbalmente al testigo, y no es eso, es atacar el testimonio,
o atacarlo al testigo por quién es, pero de la manera legal, de la manera como debe hacerse. Algunos piensan que gritando están contrainterrogando y no es así, pues hay que saber hacer las preguntas en su oportunidad. Y tenemos que planearlo y practicarlo suficientemente si queremos lograr un buen contrainterrogatorio. Ya, eso creo que sería todo lo que les puedo comentar. Agradecemos a la doctora León por su ponencia. Pasamos a un receso de 15 minutos, luego del cual continuaremos con el simulacro. Voy a explicar la dinámica de este simulacro. A ver, vamos a hacer una simulación de una audiencia de requerimiento de prisión preventiva en un caso de robo agravado. El caso que se presenta es el siguiente, ¿no? Para que tengan en cuenta, porque luego vamos a pedir la participación de ustedes, de dos de ustedes, para que también lo puedan realizar. El día 27 de mayo del 2009, en la ciudad de Trujillo, se produce un robo agravado con arma de fuego por parte de un sujeto agente al agraviado. Con arma de fuego le quita su vehículo, se da la fuga. Sin embargo, en esas circunstancias es intervenido por la policía, se le detiene, se le encuentra el arma de fuego, se confecciona el acta de incautación, el investigado o el imputado no firma el acta de incautación, se le conduce a la dependencia policial, él en presencia de su abogado da su declaración, él dice de que estaba en Trujillo, no obstante ser de Lima porque venía por negocios a esta ciudad y que no tiene nada que ver con los hechos. ¿Qué cosa presenta como documentos sustentatorios de que él no vive en Trujillo? Presenta una constancia domiciliaria de la municipalidad, no sé, de La Victoria, en donde dice que fulanito de tal se ha verificado que vive en tal domicilio. Como digo, él dice que estaba en Trujillo de paso para hacer negocios, no ha participado en los hechos y tampoco ha firmado el acta de incautación. La forma como ustedes vieron en el audio, en el video que se les pasó, el juez, las audiencias de prisión preventiva los hace el juez de investigación preparatoria, o sea, siempre va a ser un solo juez, no es colegiado que hoy día para los juzgamientos de más con delitos que son con pena mayor a 6 años. El fiscal se ubica en este lado, en una mesa, la defensa se ubica en este lado con su patrocinado y bueno, luego ya está abierta al público para los que quieran presenciar. Vamos a imaginar en este caso de que el doctor Lechuga es el juez, yo voy a ser de fiscal y la doctora va a ser de la abogada de la defensa. Vamos a hacer cada uno la argumentación y luego ya vamos a dar pase a ustedes para que también lo puedan realizar. Vamos a imaginar que estamos sentados en esa parte. Siendo las 11:15 horas de la mañana del 27 de febrero de 2010, damos por aperturada la audiencia de prisión preventiva, conforme lo establece el artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal, ante este juzgado de investigación preparatoria, conducido por el magistrado Ernesto Lechuga Pino, juez del tercer juzgado de Tarapoto. En este estado solicitamos a las partes que se acrediten. Señora fiscal. Gracias. Buenos días, señor juez, señor abogado de la defensa, por Fiscalía, Carla León Aguilar, fiscal provincial penal de la ciudad de Trujillo. Señora abogada de defensa. Buenos días, señor juez, buenos días, señora fiscal, buenos días a todos. Como abogado de la defensa, Luis Pinto Zabalaga, con domicilio en Río Chinicayo y teléfono 555555. Señale su correo electrónico, señora abogada. Muy bien, muy bien. Seguidamente vamos a solicitar la presentación del representante del Ministerio Público. Gracias, señor juez. Fiscalía, conforme lo dispuesto por el artículo 2.5
268 y siguientes del Código Procesal Penal, solicita la prisión preventiva del investigado Juan Pérez, a quien se le ha formalizado investigación preparatoria por delitos de robo agravado en agravio de Pedrito. Los fundamentos de hecho, señor juez, son los siguientes. El día 27 de mayo del año 2009, siendo aproximadamente las 8 de la noche, en circunstancias que Pedrito se encontraba manejando su vehículo de placa de rodaje RXZYC por la avenida El Chircal, fue intervenido por el investigado acá presente, el mismo que, provisto con un arma de fuego, le amenazó y le quitó su vehículo dándose a la fuga. En esas circunstancias es que hace su aparición el vehículo de la Policía Nacional, en el cual se encontraban 2 efectivos policiales, y al ver esta circunstancia sospechosa en la que se daba la fuga, es que logran intervenirlo. Al hacerle el registro personal, le encuentran en el bolsillo derecho de su pantalón un arma de fuego, por lo que es intervenido y conducido a la dependencia policial de Alambre, en donde se realizaron las diligencias pertinentes. Dentro de los supuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, nosotros podemos sustentar, señor juez, de que en el presente caso concurren los 3 presupuestos del artículo antes mencionado, y lo vamos a sustentar. En primer término, consideramos que en el presente caso existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Conforme ya le hemos manifestado, señor, en el presente caso, luego de la intervención al investigado, el agraviado ha prestado su manifestación y ha reconocido plenamente al imputado como la persona que el día 27 de mayo del 2009, a las 8 de la noche aproximadamente, le quitó su vehículo o le arrebató su vehículo amenazándole con un arma de fuego. Tenemos también como elemento de convicción el acta de incautación confeccionada por la policía al momento de la intervención policial, en donde se deja constancia pues de que al hacerle el registro personal al investigado se le encontró en su poder un arma de fuego. Tenemos también la declaración del efectivo policial que le intervino, en donde narra la forma y circunstancias en que realizó la intervención a este sujeto, y que al hacerle el registro personal le encontró en su poder un arma de fuego. El segundo supuesto del artículo 268 para solicitar la prisión preventiva también concurre en el presente caso, por cuanto, como todos sabemos, el artículo 189 del Código Penal sanciona en su extremo mínimo con una pena no menor de 6 años, por lo que este segundo supuesto se encuentra plenamente cubierto, pues la pena al momento de sentenciar al investigado será superior a los 4 años que dispone el inciso B del artículo 268. El numeral C, que tiene que ver con que el imputado, en razón a sus antecedentes o otras circunstancias del caso, permita colegir que tratará de eludir la acción de la justicia o también de obstaculizar la averiguación de la verdad, también concurre en el caso que estamos presentando, por cuanto, conforme usted podrá verificar en la carpeta fiscal, el investigado ha señalado que su domicilio habitual está en la ciudad de Lima. Entonces existe la posibilidad y el riesgo de que si a esta persona se le deja en libertad, va a eludir la acción de la justicia y también puede obstaculizarla. Es en atención a estos fundamentos, señor juez, que Fiscalía solicita a usted declare fundado el requerimiento de prisión preventiva que Fiscalía ha incoado contra Juan Pérez por el delito de robo agravado. Sus argumentos, señora abogada de la defensa. Me sorprende mucho el requerimiento efectuado por el representante del Ministerio Público, en el sentido de que señala contar con los 3 elementos de convicción que señala el 268. Toda vez que, conforme lo señala el inciso primero el inciso A del numeral 1, dice que tiene que tener elementos fundados y graves de convicción. En el supuesto caso, conforme lo ha referido a la representante del Ministerio Público, señala que ha sido intervenido en circunstancias que se daba la fuga. Ahora, si ustedes ven el acta de incautación, esta acta de incautación no aparece firmada por mi representado, lo cual elimina cualquier elemento de acreditación a dicha acta. Asimismo, esta acta no reúne los elementos o no reúne las
exigencias que el artículo 210 en su inciso cuarto señala, como es que al realizarse un registro de persona, el artículo 210 exige que el personal policial le haga conocer los motivos de su detención y dos, le indique que después puede ser asesorado por una persona de su confianza para realizar dicha diligencia. Requisitos y garantías que el acta de incautación no reúne, por lo cual esa acta es nula de por sí. Que no obran en autos las declaraciones de los policías para determinar en qué circunstancias intervinieron al señor, que el señor transitaba de manera circunstancial por los hechos y fue intervenido. No hay hecho que vincule a mi patrocinado con el hecho en materia de autos. Que el señor, que no se ha acreditado, que se le ha incautado un arma, sí es verdad, pero no se ha acreditado. Primero, mi patrocinado niega la posesión de esa arma. Esa arma ha sido sembrada por la policía, por lo cual solicito se remitan copias a inspectoría por ese acto de inconducta contra mi patrocinado. Asimismo, no se ha realizado la diligencia de verificación domiciliaria, lo cual también es otro requisito indispensable para una investigación preliminar. No se puede aducir que porque el hecho que mi patrocinado señale vivir en Lima se omita o se elimine ese requisito indispensable. Y primero en la investigación, conforme lo señala el Código Procesal Penal, toda vez que al ser el Ministerio Público uno solo, hay medios de tecnología que lo cual por vía de reciprocidad han podido solicitar al presidente de la Junta de Fiscales de San Martín, al presidente de la Junta de Fiscales, superiores de Lima, y que se realice esa diligencia y que sea faxeada en el día. Eso no se ha cubierto, no se ha cumplido. Esta es una investigación irregular. Me comprometo a denunciar a control interno a la fiscal provincial porque no están cumpliendo los requisitos que señala el código. No tenemos elemento fundado, no hay elemento que señale que existe fundado un nuevo elemento de comisión. Hay que señalar que la representante del Ministerio Público, de manera cuestionable y de manera muy sospechosa, no ha cumplido con señalar que el agraviado ha acreditado la preexistencia del bien. Asimismo, eso por un lado del inciso A. Por el lado de la prognosis de pena, al no haber vínculo que señale que se encuentra acreditado el grave elemento de convicción, no se puede señalar que podemos realizar el análisis de la prognosis de pena, señor juez. Lamentablemente me parece que el representante del Ministerio Público quiere sorprender a la judicatura, ¿no? Entonces tampoco hay el segundo requisito. En cuanto al tercer requisito, señor juez, que es el peligro procesal o la obstaculización de la investigación, tampoco reúne, porque peligro de fuga no se ha acreditado primero que el señor ha estado en situación de fuga, porque esa acta en que se ha sido intervenido no reúne ninguna garantía. Esa acta es nula. De ampararla a usted, estaría siendo cómplice de una falsa investigación con la representante del Ministerio Público. Punto 1. Punto 2. Se ha desvirtuado totalmente el peligro procesal. Mi patrocinado, lo único que debió hacer al ser intervenido por la policía, debió someterse a un registro de persona o una verificación de identidad y acabar la intervención. No hay elemento que lo vincule, no hay ningún elemento que señale que se pretende diluir la acción de la justicia. Recuerde, señor magistrado, los tres elementos deben ser concurrentes, no aislados. La defensa ni siquiera solicita la comparación restringida, porque no hay ningún elemento que lo vincule. Solicitamos, dada la situación, ya que el Ministerio Público de manera irresponsable ha formalizado la investigación preparatoria, solicitamos que la comparecencia simple, toda vez que en acto seguido vamos a interponer un medio técnico de defensa promoviendo una naturaleza de acción, procedencia de acción para
acto seguido solicitar el archivamiento definitivo de todos los actos por ser un acto arbitrario y abusivo del Ministerio Público. Eso es todo. Bueno, habiendo escuchado la presentación del Ministerio Público y de la Defensa, esta judicatura resuelve solicitarle a la abogada de la defensa tenga más respeto al dirigirse a la autoridad, ya que su conducta será apreciada, y teniendo en cuenta los medios probatorios aportados por el Ministerio Fiscal, se declara fundada la solicitud de servicio preventivo. Eso ustedes han escuchado que ha expuesto la doctora Pinto, es lo que en la realidad pasa con los defensores. O sea, la doctora no está fingiendo, eso es lo que los abogados se van y dicen. Inventan cosas, en algunos casos maltratan, no todos, pero en algunos casos maltratan, y ahí es lo que el doctor Lechuga también ha hecho. En esos momentos les llama la atención y les pide mayor respeto para cada una de las partes, pero debemos acostumbrarnos a que en cualquier audiencia vamos a ser no solamente agredidos en la forma como lo estaba exponiendo en este caso la doctora, sino también con los argumentos. Entonces uno tiene que ir muy preparado para poder salvar esa situación. En este caso, por ejemplo, de ahí nuevamente te corre el traslado para que tú le hagas la réplica, entonces tú vas a tener que sustentarle también refutando los argumentos que la doctora ha dicho. Por ejemplo, ella mencionó una parte que el señor no se había verificado de que el señor tenía su domicilio en Lima, cuando yo ya había dicho de que se ha constatado, presentado un documento, de que constancia de la dependencia policial de que él vive en Lima, y que justamente porque vive en Lima es que había probabilidades de que pueda evadir de la justicia. También ha mencionado ella de que el acta de incautación no guarda todas las formalidades del artículo 210 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo? Dice de que cuando la policía va a hacer un registro personal a una persona, tiene que previamente solicitarle que ponga a la vista lo que tiene consigo, y también se debe consignar o debe indicarle de que debe de llamar a una persona de su confianza para que esté presente en el momento de hacer la diligencia. Obviamente que eso en ningún caso se da, ¿no? En ningún caso se da porque las intervenciones son tan rápidas de que no dan oportunidad para que se pueda dar esa pauta. Sin embargo, debemos de tenerlo, como en Trujillo lo hacemos, lo tenemos ya en formatos. Nosotros les hemos alcanzado a la policía unos formatos en donde ya se ha consignado todo eso, ¿no? Se intervino fulanito de tal, a quien se le hizo saber el motivo de la intervención, se le solicitó ponga a la vista todas las especies que tenga consigo, y también se le puso en conocimiento la posibilidad de llamar a alguien, familiar cercano o algún pariente para que esté presente en la diligencia. Al no haber en este momento, se procede a realizar. Entonces ya el formato tiene todas las pautas para que ya después no pueda existir los cuestionamientos, como en este caso la doctora está mencionando. Sin embargo, pongamos el supuesto de que existiría que no se haya realizado con esas formalidades. Como lo hemos explicado ayer, esto no constituye una prueba ilícita, sino hemos dicho es una prueba irregular que puede ser salvada después con la declaración del propio policía que la realizó, y él nos contará cuando llegue la audiencia respectiva qué es lo que pasó, y de esta manera salvar esa. Si no la firmó, por ejemplo, acá el sustento también ha sido, y es lo que dicen los abogados, mi patrocinado no ha firmado el acta. Entonces, lo que dice el acta no es cierto, y eso también tenemos un fundamento, una argumentación para darle al juez, que es de que justamente porque se ha respetado los derechos del investigado, es que la policía no le ha obligado a que firme el acta. Lo que sí deben hacer, ustedes tienen que recomendar a la policía, es que consignen los motivos por los cuales se niega, que es lo que el código nos dice, ¿no? Cuando no se firme el acta, consignar los motivos por los cuales se niega, porque la policía muchas veces solamente nos pone se negó a firmar, y eso también es un argumento que traen los abogados y dicen que no se ha dado cumplimiento a lo que dice el código. Entonces, que consignen se negó a firmar porque dice que el acto no se ajusta a la verdad, o lo que la persona diga en el momento, ¿no? Y eso ya incluso yo pienso de que es un argumento favorable para la Fiscalía y la Policía de que se está realizando una intervención con pleno respeto a todos los derechos y garantías de la persona. A ver, ahora sí vamos a ver si es que con 2 o 3 colegas más hacemos un simulacro. El otro Portocarrero, a ver cómo ustedes vamos a hacerlo. A ver, ven, una doctora, ¿qué doctora? ¿Qué es fiscal acá, mujer provincial? Fiscal provincial, ¿quién es? Lola. Clases de abogado.
¿Quién uno que haga de fiscal? Una doctora. Doctora, la doctora que está de negro, ¿ven usted? Ahí está, LOL. El diputado Metro. Ahí adelante, doctora Sierra. El mismo caso se va a presentar. Sí tomó nota de los fundamentos. Ya. Entonces, doctor, ya. Sí. Buenos días con los presentes. La presente audiencia ha sido convocada para resolver el requerimiento de prisión preventiva que ha solicitado el Ministerio Público. Quien habla es Carla León, fiscal juez de investigación preparatoria del tercer juzgado de investigación preparatoria de la ciudad de Trujillo. Para el registro, las partes se van a identificar previamente. Fiscalía. Mi nombre es María Dolores Flores, soy fiscal provincial de la Fiscalía, de la tercera Fiscalía de la ciudad de Tarapacá. Corporativa, la oficina. Domicilio procesal, Quinota Maquisuyo 304, Tarapacá. Mi nombre es Luis Portocarro Cuesta, de la Defensoría Pública, con colegiatura 2802 del Colegio de Abogados de la Libertad. Mi domicilio en el Quirón Mainas 324. Correo electrónico lportocarrero@hotmail.com. El imputado está presente, también se va a identificar. El imputado tiene que dar sus datos personales. Diga su nombre, su DNI. El nombre es Castro Hugo Rivera Roque, con DNI número 061-06498, actualmente radicando en la ciudad de Lima. Bien, se cede el uso de la palabra a Fiscalía para que sustente su requerimiento. Todo buenos días, señor juez, señor abogado de la defensa y presentes todos. Para narrar los hechos, solicito la detención preventiva, la prisión preventiva, en base a los hechos que voy a fundamentar. El día es de 8 de marzo, 8 de febrero del presente año. Se intervino a la persona de José en circunstancias que este se encontraba a bordo de una motocicleta, en la cual un sujeto de nombre Pepe se le acercó y le sustrajo de su bolsillo su billetera conteniendo la cantidad de número de soles. Así es, se le realizó el registro personal en presencia de su abogado defensor, en presencia de los secretarios colegiales. Se acreditó la cantidad de dinero que tenía el agraviado. Se solicitó a las entidades bancarias para ver si efectivamente el agraviado que tenía esa cantidad de dinero. Por la cual se solicita la pena de grupo agravado, en la cual solicitó una pena de 4 años de la libertad.
teniendo en cuenta que el imputado no cuenta con domicilio fijo dentro de la ciudad, se encuentra de tránsito en la ciudad de Tarapoto, no tiene arraigos familiares y que es soltero, no tiene ninguna carga familiar, ¿no? La cual solicito la prisión preventiva. Bueno, señor juez, la defensa pública en este caso ha apreciado de la exposición de los hechos por parte de la Fiscalía que estamos frente a la figura de un hurto simple. Consecuentemente, resulta excesivo por parte del Ministerio Público que solicite una medida tan gravosa como es la prisión preventiva. Teniendo en consideración que, si bien es cierto, existen fundados elementos de que vinculan al hecho con mi patrocinado, sin embargo, si nosotros hacemos una prognosis de pena, señor juez, podrá determinarse que el juez de juzgamiento en su oportunidad podrá apreciar que la pena a imponerse no sería superior a los 4 años, considerando el hecho de que al momento de la intervención efectivamente se le ha encontrado la suma de 1000 soles y esta suma ha sido recuperada, ha sido restituida a la parte agraviada. En consecuencia, no se justifica en absoluto que mi patrocinado pueda eludir la acción de la justicia, tampoco pueda perturbar la actividad probatoria, ¿no? En ese sentido, al señor juez solicito incluso una comparecencia sin restricciones o comparecencia simple, por cuanto no se dan de manera copulativa los presupuestos que establece el artículo 268. Por cuanto se encuentra ausente los dos presupuestos que son la sanción a imponerse, la probabilidad de la pena superior a los 4 años y también que el imputado eluda la acción de la justicia. Eso es todo, señor juez. A ver, vamos a resolver. Fiscalía presenta requerimiento de prisión preventiva contra el señor Pepe por delito de hurto agravado. Sustenta Fiscalía indicando que el 8 de febrero del año 2010 al agraviado Pedro se le hurtó la billetera en donde llevaba la cantidad de 1000 nuevos soles, interviniéndose a una persona identificada como Pepe, a quien al realizar el registro personal se le encontró esta cantidad. Indica también dentro de sus fundamentos de que el investigado no tiene domicilio fijo en esta ciudad, que está en tránsito, que tiene su domicilio en la ciudad de Lima y que no tiene arraigo familiar. Menciona también que respecto de la prognosis de la pena, esta en caso de ser una sentencia condenatoria superaría los 4 años. Por su parte, la defensa ha manifestado de que la calificación efectuada por Fiscalía es errónea porque de los hechos, de la narración de los hechos, ha indicado que solamente le sustrajo su billetera con la cantidad de 1000 nuevos soles, lo cual no configura el delito de hurto agravado, sino más bien el delito de hurto simple, indicando de que por lo tanto se debe de dictar contra su patrocinado una medida de comparecencia simple. Efectivamente, para poder resolver se tiene que tomar en cuenta que el artículo 268 del Código Procesal Penal indica que los presupuestos ahí indicados tienen que concluir de manera copulativa. Si uno de ellos falla, entonces pues no habrá argumentos ni mérito para poder dictar una prisión preventiva. En este caso, el juzgador ha podido también advertir que los hechos narrados por Fiscalía configuran efectivamente el delito de hurto simple, porque se trata de una sola persona que ha participado y que solamente ha sustraído una billetera. Como sabemos, el delito de hurto simple tiene en su extremo mínimo la pena de 2 años y una pena máxima de 4 años. Por lo tanto, en caso de que el investigado sea sancionado, la pena a imponérsele no será superior a los 4 años.
Por lo tanto, al desvirtuarse el segundo supuesto del artículo 268, ya no vale la pena, ya no es necesario poder referirnos a los otros dos elementos, y por tal motivo si consideramos que en el presente caso no se configura los presupuestos para dictar la prisión preventiva y se le debe dictar la comparecencia. Sí. Más o menos esa es la mecánica que se realiza en las audiencias de prisión preventiva. O sea, el juez, luego de escuchar a ambas partes, va a hacer una especie de resumen de lo que cada uno de ellos ha sustentado, y luego va a hacer su propia valoración y va a dictar lo que corresponde. A las audiencias, al comienzo, yo sé, esta es la primera vez, seguro que también ha participado en un simulacro, no sé, nos hace un poco complicado, pero ya después usted ve que nosotros casi como de manera mecánica lo hacemos porque ya es la habitualidad, o sea, esta es la práctica. Entonces es necesario, yo como sugerencia les digo que ustedes mismos, ustedes solos, porque así uno aprende, incluso para los juicios, ustedes solos vayan tomando algunos casos de los que tienen ahora, de los casos más complicados, de los casos que tienen correos en cárcel, y vayan imaginando cómo sería ese caso y llevarlo al nuevo modelo, para que vayan viendo cómo podrían realizar una audiencia de prisión preventiva, una audiencia de tutela de derechos, que también se les va a presentar bastante, como dice la doctora, una audiencia de control de plazos. Y es solamente con la práctica que nosotros nos vamos a poder, o vamos a ponernos al nivel de todos los profesionales. Como yo le decía a una compañera ayer, lo bueno del sistema es que generalmente cuando se pone en vigencia en un determinado distrito judicial, todos nos encontramos en el mismo nivel. Así como estamos los fiscales, están los abogados y están los jueces. Entonces todos vamos aprendiendo de manera conjunta, ¿no? O sea, nadie nos saca ventaja, y el aprendizaje es de la experiencia misma. De lo que nos equivocamos en una audiencia, ya sabemos que para la próxima ya no lo vamos a hacer de esa manera y vamos a poder ir mejorando. Entonces, yo creo que con eso ya hemos terminado, doctor, con la práctica. Señores, la doctora Pinto nos está dejando unos audios de unas audiencias, que sería bueno que los que quieran pueden tomar una copia y escucharlo particularmente, ¿no? Y si quieren se pueden organizar en grupos, practicar, para que el nuevo código no nos agarre en frío. ¿De qué se trata, doctora, los audios? Control de actuación fueron dirigidos por la doctora Villavicencio de Guaura. He escrito un libro, he escrito un código procesal penal, o ha hecho un código procesal penal comentado. Es buena, es una de las jueces que tiene mayor respeto en Guaura. También hay una apelación de prisión preventiva. Las diligencias de apelación de prisión, las audiencias de apelación de prisión preventiva en Chiclayo, va el adjunto superior o superior, y generalmente, o generalmente no, siempre lo acompaña el provincial, porque es el que conoce más el caso. Y son, generalmente expone el abogado cosas que no se expuso en la audiencia de prisión preventiva. Realmente, para las audiencias, como conversábamos con el adjunto superior, yo les he dicho convencer, la doctora Leo ha dicho llegar al juez, ¿no? Entonces, con decirles que el adjunto superior de Chiclayo, que va a las apelaciones, recita poemas, o por ejemplo alzamos la voz, modulamos la voz, porque tenemos que convencer. Entonces, es cambiar de metodología. Ya no es que van a vernos para ver que nosotros resolvemos. En la audiencia estamos de igual a igual con el abogado del imputado o quien sea la otra parte. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad, de ver cómo llevamos la investigación, cómo enfocamos las audiencias. Al principio nos va a impactar un poco, porque realmente, así como van gente para cuando se implementa el código en determinados sitios, vienen fiscales de otros lugares a ayudarlos para la primera semana. Así los defensores de oficio que van a venir acá son de otro sitio, que ya han estado aplicando el código. Entonces, no es sencillo
nos ponen en apuros. Ahí vamos a demostrar en las audiencias nuestro sustento o nuestra base doctrinaria. Yo les recomiendo lean bastante. La doctora Chaiz, cuando antes de la implementación que fue a vernos, decía: lleven cursos de oratoria. Es muy importante, porque así como ha sido el simulacro acá, que tenemos que improvisar, así ustedes van a improvisar, porque por ejemplo, en prisiones preventivas, los abogados de la defensa presentan documentos probatorios y les corren traslado al Ministerio Público en ese momento y de manera inmediata. Tenemos que pronunciarnos sobre los elementos probatorios que nos corren traslado. En conclusión, no tenemos tiempo. La agilidad mental, para eso el conocimiento. No es tan difícil como parece, solamente tenemos que acostumbrarnos. Pero recuerden, lo tenemos que hacer bien, porque nosotros vamos a ganar, porque lo tenemos que hacer bien, porque se vería muy mal que al día siguiente salgamos en los medios de comunicación que por una mala actuación nuestra perdimos la audiencia. Eso no podemos permitir, porque hay que defender el nombre del Ministerio Público. Les deseo la mayor de la suerte. Cualquier cosa pueden consultar con ellos si desean. Gracias. Bueno, casi estamos llegando al final de la reunión. Creo que el doctor quiere intervenir, ¿no? Y también, si hubiese alguna duda, alguna pregunta que quisiera hacer, podemos abrir una pequeña estación de preguntas y respuestas. ¿No? Preguntas rápidas para responder todas. ¿Ya? A ver, doctor, escuchamos. Bueno, un saludo a todos los colegas. La semana pasada participamos algunos fiscales que nos invitaron de aquí de Tarapoto en una reunión que organizó el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia en Moyobamba, ¿no? La invitación fue amplia para todos, pero solamente nos inscribimos cuatro fiscales, ¿no? Fuimos, participamos y ahí nació la idea. Bueno, la idea viene forjándose desde hace mucho tiempo, sino lo que se ha visto, y eso hay que decirlo, no ha habido mucho interés de los colegas, o quizá por restricciones de tiempo, espacio, distancia y todo, no ha sido posible hacer los talleres, ¿no? Entonces, un tanto con algunos colegas en el Ciudad de Moyobamba nos pusimos de acuerdo para este sábado realizar talleres intensos, ¿no? En el sentido de que ya no tenemos mucho tiempo. Intensos en el sentido de que vamos a tomar un caso concreto desde un inicio hasta el final, ¿no? O sea, si es posible, con una invitación a 2 efectivos policiales para que nos ayuden, un proceso de inducción también a la policía, y también a 2 miembros del Poder Judicial si es que se podrían participar, ¿no? Y llevar un caso concreto durante todo el día sábado. Los que quieren participar están invitados, ¿no? Los que son de fuera de provincias, de paso que se dan un paseíto por Tarapoto, a ver si nos acompañan, ¿no? No es una cuestión oficial, es una iniciativa de un grupo que existe también en Moyobamba y que no sé si tiene el carácter de oficial, que es de la implementación del nuevo código, ¿no? Liderado por el doctor Pablo Arevalo, ¿no? Pero de todas maneras la iniciativa es buena. Nosotros acá en Tarapoto lo hemos tomado esa iniciativa y estamos llanos a crear las condiciones de infraestructura, de todo, para hacer la simulación de audiencias, ¿no? Entonces, en ese aspecto quedan todos invitados, ¿no? A los que van a aparecerlo, esencialmente hemos pensado hacerlo en la fiscalía, en el primer piso, ¿no? Tenemos una especie de pequeño auditorio, ¿no? Porque al principio pensamos hacerlo en la sala de audiencias del Poder Judicial, ¿no? Pero parece que no va a ser posible porque ustedes saben siempre la costumbre antigua, ¿no? El oficializar, y mientras oficialicen, pues nos vamos quedando en nada, ¿no? Por eso vamos a hacer una cosa así, iniciativa, y pensamos hacerlo. En todo caso, si es que no es posible en la misma fiscalía, vamos a hacerlo o en medicina legal, y si no es posible, o si hay oposición, o no sé, siempre por la cuestión oficial, ¿no? Lo haremos en la Cámara de Comercio, donde hay algunos amigos que nos pueden apoyar con su auditor. Así que están invitados y es responsabilidad de cada uno decidir si va o no. Gracias.
Muy bien, doctor, lo felicitamos por esa iniciativa, ¿no? Porque si ustedes se ponen a pensar, si piensan que solamente con la capacitación de la escuela van a estar listos para el código, pues están equivocados. La capacitación tiene que hacer de propia iniciativa de todos ustedes, ¿no? En la capacitación en general para el código, lo que podamos brindar desde el Ministerio Público, a través de estos cursos, a través de la inducción, a través de los materiales que se les distribuya y de otros acompañamientos que se brinden, serán pues el 50%. El otro 50% es responsabilidad de todos ustedes. Entonces, vamos a abrir una rueda de preguntas y respuestas para absorber cualquier pregunta, observación o crítica que pudiera haber, ¿no? A ver, por favor, señores. Los escuchamos, está aquí el doctor Rivera, la doctora León y la doctora Pinto. Todo está claro. Transparente. A ver, sí, por favor. En atención a la mayor escena que estaba la doctora Beatriz de al final quedó en que trataba de un signo, ¿cierto? En esa misma situación de situación juzgada, podría ser que el abogado de la defensa tendría que aplicar el principio de oportunidad, tendría que haber otra audiencia, ¿cómo sería eso? No, en esa audiencia no podría hacerse porque ahí se está resolviendo lo que es la petición de detención preventiva. Ya luego tendría que volver a solicitar otra audiencia para poder hacerlo, ¿no? Porque ya está formalizada la investigación preparatoria, entonces necesariamente esto va a ser su participación del juez. Si no hubiera estado formalizado, o sea, si todavía no se hubiera pedido la prisión preventiva, se podría realizar la audiencia del principio de oportunidad solamente a nivel de lo que es la fiscalía. Por eso ahí es importante de que el fiscal haga una correcta calificación de los hechos antes de formalizar. Una vez que hemos formalizado una denuncia, necesariamente, como les he dicho ayer, es de conocimiento del juez. Cualquier medida, cualquier pedido que puedan hacer las partes tiene que ser resuelto con él. En muchos casos actualmente son de conocimiento nacional, ¿no? En el caso del homicidio de la católica Alicia Delgado, fue implicada una persona, Pedro Romanchura, detenido en Tumbes, ¿no? Con la vigencia del nuevo código penal, ¿cómo debería haberse procedido con respecto a la intervención que se hizo sin mandato judicial, sin flagrancia y bueno, presentado ante la prensa como culpable, por la policía, etc.? Con el nuevo código, ¿cómo debería de tratarse ese caso? Porque de hecho tenemos un problema. En este caso a Romanchura lo detienen sin ninguna orden judicial, no creo. Tiene que haber una detención preliminar seguramente. No, nosotros sabemos y en esto hay que tener mucho cuidado con el mismo sistema que hemos establecido, que es muy garantista. Debemos de tener y preservar que la policía guarde todo el respeto a los derechos que les corresponde a las personas investigadas. Yo les comento como un ejemplo, un caso grave que hubo en Trujillo, pero sin embargo tuvimos que resolverlo de la manera que tenía que ser. Detienen a una persona y le encuentran, creo que 3 botellas que tenía látex de amapola, que es una sustancia pues no prohibida y tiene una pena, una sanción alta en el código, ¿no? Este fue un día sábado. Ese día hacen las diligencias preliminares, hacen la diligencia, no me acuerdo porque es un procedimiento especial, porque no es como la pasta que le echan al reactivo. Acá se hace la diligencia y se saca que es como preliminarmente látex de amapola. El día lunes llega un documento a la fiscalía en donde indicaban de que por versión de ese señor, cuando ya el fiscal se había retirado de hacer la diligencia preliminar del pesaje, descarte, había dicho que este látex se le había entregado a un fulanito en la Sierra de la Libertad. Y la policía, ni corta ni perezosa, se va a la Sierra de Huamachuco, a Santiago de Chuco, y detiene a otro señor, después de 2 días sin ninguna orden judicial, sin ninguna cuestión de flagrancia. Y nos la comunican a la fiscalía, ¿no? Nos la comunican con un documento. Entonces, nosotros, no obstante tratarse de un hecho, un delito grave, y que incluso habían levantado un acta en la sierra en donde el señor al cual detienen de manera ilícita, de manera irregular, dice de que efectivamente él le había dado, y lo firma el acta y dice, sí, yo le entregué eso para que lo traiga y se lo entregue en Trujillo a fulanito de tal. Firmado el policía, firmado el investigado, y lo traen al detenido, tuvimos que disponer la libertad.
había preocupación porque es un caso grave, ¿no? ¿Cómo voy a disponer la libertad de esta persona y después qué cosa puede salir? Pero nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de que debemos actuar con respeto a los derechos de las personas. Si no tenemos una orden judicial o si no hay una cuestión de flagrancia, tenemos que disponer la libertad de las personas. Se trate del delito que se trate. Lo que a veces nosotros sí planeamos y lo hacemos de una manera ya con la policía, por ejemplo, un caso de violación sexual a menores de edad, que está registrado el día de hoy que una chiquita de 5 años la ha violado a su padrastro. Pero el padrastro ya no se le encuentra, el padrastro se desapareció. Pero la policía, por versiones de los familiares, sabe dónde se le puede ubicar a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No se, pues, si no se ingresa a un domicilio, no se violentan las puertas ni nada, sino espera que la persona salga y como control de identidad lo pueden llevar a la dependencia para identificarlo. Y nos comunican de inmediato, Fiscalía aprovecha esas horas, esas 4 horas que se puede hacer de control de identidad para poder hacer un requerimiento de detención preliminar al juez. Eso es coordinarlo, ¿no? Eso se puede hacer y se coordina, cosa que antes del vencimiento de esas 4 horas nosotros tenemos una orden judicial y esa persona ya puede estar detenida. O sea, hay que guardar mucho esas formalidades para evitar inconvenientes porque la defensa sí nos destruye. Ya pasó que hubo el caso del Baguazo y los detuvieron a 8 o 9 personas en el lugar de los hechos. En Amazonas no está aún en aplicación el código y los llevaron detenidos a Chiclayo. En Chiclayo tuvimos que hacer, no había nada, ¿no? No había actas, no estaban las actas de lectura de hechos, lo que actualmente se hace, ¿no? Entonces tuvimos que tomar la declaración porque declaración en base al código entero, al que ustedes están aplicando, ¿no? El código de procedimientos. Lo que les digo es que nosotros, por ejemplo, en las declaraciones instructivas no he traído un modelo, o en mi correo creo que tengo, las declaraciones de imputado, no instructivas, las declaraciones de imputado ya van con la lectura de derechos, ¿no? Eso no se hace con el código de procedimientos. Entonces, tuvimos que hacerlo como lo hacíamos con el código de procedimientos, no como lo hacemos ya con el código de procesal, ¿no? Si el hecho ocurre y por cuestiones X, el hecho ocurre en un lugar donde no es el código aplicado y por cuestiones X trasladan al detenido donde sí está en aplicación, tenemos que hacerlo con la normatividad de donde ocurrieron los hechos, ¿no? Eso es lógico. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, señores, no habiendo más preguntas, queremos agradecer